El gobierno izquierdista de Colombia bajo la lupa. Así resuena el titular en la edición de esta semana de la revista más importante del mundo, The Economist, la revista que captura la atención de millones y moldea opiniones a nivel global. En este video desentrañaremos el mosaico de situaciones que han puesto al petrismo en el ojo del huracán. Acompáñenme en este análisis profundo. Comencemos. Reformas en el punto de mira. Según la perspectiva de la revista The Economist, las recientes iniciativas de cambio están generando un creciente descontento entre la población colombiana. La publicación destaca que el presidente Gustavo Petro asumió el mandato con un compromiso firme: reducir la desigualdad. Y es en la búsqueda de este ideal donde se han gestado las reformas que hoy en día suscitan a un debate. Reflejando el análisis de la revista The Economist, observamos que a 2 años de gestión de Gustavo Petro, los proyectos de ley clave para las reformas prometidas enfrentan un impasse. Afortunadamente, el núcleo del proyecto político aún aguarda su turno para materializarse. El diagnóstico que nos presenta la revista The Economist sobre las reformas es sin duda variado. Por un lado, se reconocen los desafíos que enfrenta el sistema vigente. Por otro, se contempla la reforma pensional con un matiz de cautela. Es probable que pase, a pesar de las inquietudes sobre su viabilidad financiera y los posibles impactos en el mercado de capitales. En un giro hacia la esperanza, la revista The Economist pone de relieve los éxitos del sistema de salud colombiano, con una impresionante cobertura del 95% y uno de los porcentajes más bajos del mundo en cuanto a gasto de bolsillo. El sistema se destaca por su accesibilidad y eficiencia, alta cobertura y bajo costo de personal. Esas son las insignias de este logro. En medio de un clima tenso exacerbado por las masivas protestas contra la propuesta de reforma a la salud, surge un giro inesperado. La misma semana en que la polémica reforma se desploma en el Congreso, la entidad de vigilancia y control, conocida como la Supersalud, ha ejercido su poder de manera decisiva. En un movimiento audaz, ha asumido el control de 2 gigantes de la salud en Colombia, EPS Sanitas y Nueva EPS, dejando a la nación en expectativa sobre el futuro de la salud pública. Y en un giro que los cronistas no pueden evitar describir como una pizca de sarcasmo, se presenta una casualidad que no pasa desapercibida. Luis Carlos, el superintendente de salud, etiqueta este paralelismo de eventos, la intervención justo cuando la reforma se desvanece, como una de esas curiosas jugadas del destino. Imagínense ustedes. En el artículo entonces se adentra en un terreno incierto, la Asamblea Constituyente. Se narra cómo el señor Gustavo Petro, con determinación, buscaba fortalecer su apoyo popular. En un llamado resonante en marzo, instó a la convocatoria de una asamblea constituyente, pero en un giro inesperado la marea cambió. Lo que una vez fue un llamado firme, ahora se ha desvanecido en el aire, dejando atrás la idea de una nueva constitución. Y por supuesto no podía faltar la perspectiva de la revista The Economist sobre la coyuntura económica en Colombia. La incertidumbre divide y alarma a quienes invierten en nuestro futuro. Se destaca la notable caída en la inversión de activos tangibles, un crecimiento que apenas logra sostenerse y una notable disminución en la recaudación de impuestos, elementos que juntos pintan un panorama de cautela y reserva en el horizonte económico. Y en la danza de decisiones que conforman nuestra economía, entra en escena el ministro Ricardo Bonilla. Con un paso firme, se menciona su intervención para frenar el flujo de nuevos gastos, una medida que refleja los desafíos fiscales que enfrentamos como nación. Pero dejaron para el final los aspectos más vergonzosos de la actualidad del país y de la gestión del gobierno de Gustavo Petro. Número 1, la violencia. Número 2, escándalos de corrupción. En el corazón de Colombia, la violencia y los escándalos de corrupción están desgastando los últimos vestigios de capital político del gobierno de Gustavo Petro. La promesa de paz total se desvanece ante el aumento de tiroteos y secuestros en el sur del país, una sombra que se cierne sobre las esperanzas de la nación. Y mientras la gente clama por respuestas y acciones, la administración de Gustavo Petro parece haber perdido el rumbo, desviándose del camino hacia la estabilidad y la seguridad prometida.
Y para culminar, nos encontramos con un consejo crucial de la revista The Economist dirigido al presidente Gustavo Petro. Es hora de un cambio en el timón del liderazgo. La revista insta a una transición hacia menos populismo y más pragmatismo. En otras palabras, para que Colombia avance hacia un futuro más prometedor, es esencial que Petro evolucione más allá de su propia sombra. Y bueno, amigos y amigas, nos despedimos con una mirada crítica al estado actual de nuestra nación, un descontento popular que se hace eco en cada esquina, una economía que lucha por mantenerse a flote, reformas que parecen haber perdido su camino y un incremento alarmante de la violencia y la corrupción que nos asedia. Este es el balance que enfrentamos, uno que nos desafía a buscar la dignidad y la rectitud en medio de la vergüenza. Hasta la próxima, gente.